Mientras tanto, nosotros nos ubicamos en el Salmo 143. Como les decía, es un gozo poder estar en la casa del Señor nuevamente. Particularmente mi familia y yo hemos estado bastante ausentes los últimos días, las últimas semanas. Y bueno, algunos de pronto lo saben, quizás otros no, pero Emanuel siguió con algunos problemas y tuvimos que tenerlo en la clínica nuevamente. 22 días duró Emanuel en la clínica y fue un proceso muy tremendo de parte de Dios para nosotros, pero damos gracias a Dios porque Él extiende su gracia y su misericordia para con sus hijos. Amén. Amén. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes algo que está enfocado a ese momento que nosotros vivimos estos últimos 5 meses, porque realmente el tema con Emanuel ha sido desde que nació. Yo les decía a los jóvenes el 16 de diciembre del año pasado que el día que Emanuel nació, el 25 de septiembre, nosotros estábamos tranquilos porque faltaba mucho tiempo, o por lo menos un mes para que él naciese. Pero aún cuando ya mi esposa iba para la clínica y que ya se veía pues que él iba a nacer, aún en ese momento todavía había tranquilidad en nuestro corazón, porque nuestra oración era que el Señor tenía el control de ese momento, ¿sí? Y yo les decía a los muchachos, nuestra posición física frente a una circunstancia determina mucho la fe que hay en nuestro corazón hacia Dios. Entonces yo les decía a ellos que yo estaba en esa sala esperando tranquilamente, pacientemente, porque creía firmemente en mi corazón que el Señor tenía el control de todo y que todo iba a salir bien como habíamos pedido. Sin embargo, antes de las 11 de la de la noche, me llamaron y me dijeron que el bebé ya había nacido, pero que había nacido prematuro y que había nacido con unos problemas y que tenía que quedarse allá en una incubadora hasta que se maduraran sus pulmones. En ese momento la fe comenzó a temblar. En ese momento ya la posición física comenzó a cambiar un poquito más y ya no era tan de tranquilo, tan todo está bien, porque como que te mueven la silla y comienzas a sentir que algo comienza a cambiar en lo que tú estás esperando que suceda. Después de eso pasó una semana, el bebé tuvo que quedarse una semana en la clínica, luego pudo llegar a la casa. 8 días después nuevamente estábamos en una nueva clínica en la cual pasamos casi un mes. 29 días pasamos con Emanuel en esa clínica. Y bueno, y ha sido un proceso muy tremendo de parte de Dios, pero en el cual el Señor, como les decía ahorita, ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Y en esta mañana quiero compartirles un tema que le he puesto por título Un momento de aflicción, que creo que algunos o todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Y quiero que leamos el Salmo 143, versículo 1 en adelante. Es un salmo de David y la escritura dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro,
no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú en espíritu me guías a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Padre, una vez más bendecimos tu santo nombre y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir ante tu presencia en este día, Señor. Y tú has declarado en tu palabra que uno de tus nombres es el Padre de toda consolación. Por eso en esta mañana rogamos que tu santa presencia venga en medio de tu iglesia una vez más. Y que tú, Señor, puedas consolar nuestro corazón en medio de la aflicción que particularmente cada uno está viviendo en este día. Tú, Señor, que miras desde los cielos y que escudriñas el corazón, sabes cuál es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos el día de hoy. Por eso te rogamos, Señor, sé propicio a esa necesidad. Muestra tu misericordia y tu gracia nuevamente en medio de nosotros y afirma el corazón de tu iglesia en esta mañana. Concédele fuerza al que no tiene ninguna el día de hoy. Afirma los pies, Señor, de aquellos que están frágiles y débiles ante la circunstancia que están viviendo. Y en esta mañana, Señor, el fuego de tu presencia arda en nuestro corazón nuevamente para continuar adelante. Padre, te rogamos estas cosas y te pedimos que aquel que no te conoce el día de hoy pueda ser convencido de la necesidad de tu presencia en su vida. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas y te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, entonces dice un momento de aflicción. David, al igual que todo ser humano, tuvo muchos momentos de aflicción en su vida. Y eso lo podemos mirar nosotros al leer los salmos de David. ¿Sí? Uno puede ver unos momentos muy trágicos en la vida de este hombre, a pesar de que este hombre es catalogado por el mismo Dios como un hombre conforme a su corazón. David atraviesa momentos de aflicciones muy grandes. Y quizás nosotros hemos atravesado circunstancias parecidas a las de David, o en algunos casos peores que las que él vivió. Pero el salmo que acabamos de leer describe algunas cosas muy interesantes que nosotros como cristianos deberíamos tener muy presentes en los momentos de aflicción que atravesamos en nuestra vida. Hay algo muy claro que la Biblia muestra, y es que la vida cristiana no es una vida de color de rosa. ¿Sí? Los cristianos hemos de padecer momentos difíciles. Por esa razón Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese mundo del cual está hablando Jesús es el mundo de la vida, ¿sí? No es el mundo natural, ni tampoco es el mundo espiritual. Es el mundo de la vida, de lo que vivimos cada día. Momentos en los cuales vamos a tener escasez en nuestro hogar, momentos en los cuales vamos a tener enfermedad en nuestra familia, momentos en los cuales vamos a sentir duelo. Y eso no quiere decir que Dios dejó de ser Dios. ¿Sí? Entonces, David comienza esta oración diciendo lo siguiente: oh Jehová, oye mi oración. David dirige su oración al Señor. Y es una de las cosas en las cuales los cristianos tropezamos cuando arrancamos el proceso de la aflicción. Si usted se da cuenta, David dirige su oración a Dios. ¿Por qué razón lo hace David? Porque David
sabía que el Señor es el único que oye la oración. Muchas veces corremos desesperados en nuestro afán, en medio de nuestra circunstancia, a fuentes que, aunque pueden proveernos ciertas cosas, no pueden proveer lo que necesariamente se necesita para el momento que estamos atravesando. Y cuando nosotros optamos por ir a la fuente equivocada, estamos dando pie a que la circunstancia que estamos atravesando se vuelva a repetir porque no aprendimos la lección. ¿Sí me hago entender? El Salmo 65, no pierda el que estamos leyendo, pero el Salmo 65, versículo 2, una palabra que el Señor trajo a mi mente en el mes de octubre cuando estábamos con Emanuel. Y dice el versículo 1 y 2 del Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La intención de Dios es que toda carne debe correr a sus pies. Toda carne debe correr a sus pies. Porque como lo decía ahorita, Él es el único que oye la oración. Él es el único que puede responder a nuestra necesidad. Y David comprendió esta verdad, amados hermanos. Y yo quiero que usted medite en esta pregunta en este día. Por la circunstancia que estás atravesando, ¿cuál fue tu primera opción para ir a presentarla? ¿Tu amigo, tu compañero, tu líder, el pastor o tu Señor? Porque el pastor, tu amigo y tu líder son un buen apoyo en medio de la aflicción. Pero quien escucha la oración es el Señor. Amén. Y luego dice el salmista, escucha mis ruegos. Y aquí entonces se describe algo muy importante en medio de la aflicción, amados hermanos. Y es que la oración en medio de la aflicción debería cambiar de manera. ¿Me hago entender? David dice, escucha mis ruegos. La oración que David está presentando ante Dios no es una oración cualquiera. Por el contrario, es una oración intensa que describe una necesidad desesperada de que Dios responda a la petición que está presentando su hijo. Y esa es la razón, o una de las razones por las cuales Dios nos hace atravesar en valles de necesidad. Porque cuando estamos en medio de la aflicción, nuestro tipo de oración cambia. Porque pasa de ser una oración esquemática y rutinaria a presentar nuestro ruego y derramar nuestra alma delante de nuestro Dios. Porque no es lo mismo, amados hermanos, que usted ore por su hijo cuando lo ve ahí acostado en su cama en la mañana antes de irse a trabajar. Que usted ore por su hijo al dejarlo en una clínica conectado de muchos aparaticos. Algo debe cambiar en la oración de nuestro corazón al Señor. Y ese tipo de oración tan intensa y tan profunda ministra el corazón de nuestro Dios. Y yo sé que ustedes lo conocen, pero quiero que lo leamos para que miremos algunas cosas. Y está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en el versículo 9. Primer libro de Samuel,
capítulo 1, versículo 9. Dice la escritura: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál era la oración de Ana? ¿Cómo era su posición? No era una posición física de estar quizás sentada o quizás acostada en su cama, con una sonrisa en sus labios, diciéndole: Señor, si te parece bien, si todo está bien, ¿me puedes regalar un hijo, por favor? La oración de Ana hacia el Señor era con amargura y abundante lloro. Había un deseo ardiente en su corazón porque el Señor escuchara su oración, porque el Señor atendiera a la petición que ella estaba presentando ante Dios. Y en nuestra aflicción, amados hermanos, muchas veces tendemos entonces al otro extremo, a reclamarle al Señor: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Es acaso que tu mano se cortó? ¿Es acaso que no puedes hacerlo? Y no optamos como Ana de correr a su presencia y derramar nuestra alma en oración delante de Él. Cuando David dice en el Salmo 143 que estamos mirando, dice: escucha mis ruegos, te estoy rogando, estoy suplicando delante de ti que escuches mi petición. Y luego dice David: respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Dos razones por las cuales David le está pidiendo a Dios que traiga una respuesta. Y la primera es que David dice: respóndeme por tu verdad. Y David está basando su petición en que Dios le responda, en que Dios es un Dios que lo que ha prometido lo cumple. Y esa es la base por la cual nosotros podemos correr y creerle al Señor. Por lo que Él ha prometido, lo ha de cumplir para nosotros. Y hay un significado que es muy especial acerca de la verdad. Y la verdad significa algo que no está sujeto a cambio. Eso es la verdad. Por eso la ciencia no es la verdad. Porque lo que descubrieron hoy, 10 años más tarde dicen: sí era como lo dijimos hace 10 años, pero hay algunos cambios y esto, la verdad no está sujeta a cambio. Por eso chocaba en la mente de los fariseos cuando Jesús les dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque lo que Jesús estaba diciendo con esas palabras era: yo soy Dios, yo no cambio. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y sobre esa verdad, valga la redundancia, David está pidiéndole al Señor que responda a su oración, porque Él ha prometido responder a la oración de sus hijos. Y quiero aclarar algo. Cuando David le dice al Señor: respóndeme por tu verdad, David no está exigiendo que Dios le responda lo que Él quiere que le responda, sino que responda a su oración. ¿Sí me hago entender? David está pidiendo: yo quiero que tú me respondas,
No como quiero que me respondas, pero que me respondas, porque tú eres un Dios de verdad. Y la segunda razón, David dice, por tu justicia. La justicia significa dar o recibir aquello que verdaderamente merecemos o debemos de dar. No existe gris, solo negro y blanco para la justicia. Pero el pedirle justicia a Dios no es una buena idea para los hijos de Dios o para algún ser humano. Porque si hablamos de lo que debemos recibir como seres humanos débiles y pecadores, es las espaldas de Dios. Sin embargo, David le pide al Señor que le responda por su justicia, apelando al carácter justo de Dios. Y es que si Dios había prometido responder, lo justo para el carácter de Dios es que Él responda a la oración. Porque Él es nuestro Dios y nuestro Padre. Por eso David pide que el Señor responda a su oración. Y la respuesta que David estaba pidiendo, al igual que nosotros, amados hermanos, siempre ha de estar sujeta a la soberanía de Dios. Y es aquí donde muchos tropezamos, porque Dios responde a su soberanía y no a nuestro deseo. Ahora, en lo último que pasó con Emanuel, llegamos el domingo a la clínica a las 4 de la tarde más o menos. Y de ahí nos remitieron al San Vicente de Paúl. Pero en el camino iba una inquietud en nuestro corazón, porque el dictamen que dijo la pediatra que lo recibió era que parecía que tenía hidrocefalia. Ese término no es un término tan agradable, ni siquiera cuando uno no sabe qué significa, no suena tan bueno. No es como cuando te dicen, bueno, puede ser que tenga dolor de cabeza, ¿sí? Solamente el término hidrocefalia ya genera cierta incomodidad en el corazón. Entonces íbamos en ese transcurso del camino inquietos en nuestro corazón porque le iban a hacer un examen allá que iba a confirmar si era o no era el dictamen de la pediatra. Cuando llegamos allá lo atendió otra pediatra y luego mandaron a buscar a un neurocirujano. Cuando el neurocirujano lo vio, dijo, hay que hacerle una tomografía, pero solamente para saber cómo está el líquido en su cabeza, porque su bebé tiene hidrocefalia. Es ese tipo de profesionales que cree saber lo que sabe y no tiene duda en dictar un veredicto, ¿sí? Sin embargo, viene a nuestro corazón lo que le viene a todo cristiano que ha creído en que Dios es un Dios que se movió en Pentecostés. Y entonces comenzar a declarar y a orar diciendo, no, reprendemos esas palabras, no hay autoridad en la boca del médico, tú tienes la última palabra, Señor. Sin embargo, después de una larga noche, a las 4:20 de la madrugada le hicieron la tomografía a Emanuel y confirmaron que tenía hidrocefalia. Entonces, en esas circunstancias uno pregunta, ¿no escuchaste la oración? ¿No respondiste a lo que te estaba pidiendo? Y verdaderamente Dios respondió a la oración, solo que respondió de la manera que nosotros no queríamos que respondiera. Y eso es lo que va a pasar en muchas ocasiones en nuestra vida. Dios ha de responder negativamente cuando nosotros esperábamos que lo hiciera positivamente. Sin embargo, eso no quiere decir que nos respondió. Sí lo hizo.
y sin embargo no dejó de ser Dios. Amén. Entonces esa es la petición que David hace. Y entonces luego David describe algo, amados hermanos, que es muy importante en nosotros, que deberíamos reconocer. Y dice el versículo 2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces David hace un alto en su oración y dice, yo presento mi oración delante de ti, necesito que me responda, pero no entres en juicio conmigo, porque si hay algo que tengo que reconocer, es que tú eres santo y yo soy pecador. Es que tú eres puro y yo soy impuro. Es que tú estás lleno de todo y yo necesitado de todo. Eso debería estar muy presente en nuestra mente, amados hermanos, en nuestra oración y en nuestros momentos de aflicción. David estaba reconociendo entonces su condición de pecador, un ser necesitado, un ser débil y frágil que necesitaba de la perfección del Señor. Y por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero yo sé que usted se acuerda, ese momento cuando Jesús habla de un fariseo y de un publicano, hablando de algunos que se creían estar muy cerca de Dios. Y David describe que el fariseo puesto en pie, dice literalmente el texto, oraba al Señor diciendo, gracias te doy, Señor, porque no soy como todos los hombres, ni aún como este publicano. ¿Se acuerdan? Y él dice, oro tantas veces al día, ayuno 2 días en la semana, ¿sí? Le sacó el currículum al Señor. Y luego Jesús habla de la posición del otro y Jesús describe lo siguiente. Jesús dice, pero el publicano puesto a lo lejos, con su cabeza inclinada, decía al Señor, Señor, sé propicio a mí, pecador. Jesús hace énfasis en la posición física que ellos están tomando. Y por eso les decía ahorita que la fe describe mucho eso. Cuando uno está ferviente en oración y su fe está intacta, uno está de pie, con la cabeza erguida, y dice, Dios ha de sacarnos de este proceso y de esta dificultad. Pero cuando la dificultad comienza a apretar, entonces nuestra cabeza comienza a inclinarse un poco. Y a los que quizás somos más rudos, Dios tiene que darnos un golpecito por acá, para que nuestras rodillas se caigan al piso. La posición describe qué tanto estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios. Y dice el versículo 3 y versículo 4, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Qué tremendo lo que David dice aquí, amados hermanos. ¿Es pecado entonces reconocer que el enemigo nos ha perseguido? Pregunto en esta mañana. ¿Es pecado reconocer que hemos sido postrados en tierra? Dice David, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. David está describiendo delante del Señor que su corazón está angustiado y está literalmente derrotado y necesitado de que Dios lo levante. Hay unas doctrinas falsas en este tiempo que nos enseñan a que debemos confesar y decretar, a que debemos hablar positivamente y no negativamente. ¿Cierto que sí? A que en medio de la dificultad digamos, no, yo estoy bien, estoy bendecido y estoy prosperado, pero en mi casa no hay que comer. Esa no es la sinceridad de la oración que Dios anhela que presentemos delante de Él.
El reconocer ante el Señor y decirle: Señor, necesito que me ayudes porque mi espíritu está angustiado. No es pecado ante la grandeza de Dios, amados hermanos. Y no estoy negando con esto las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo: si tienes fe en tu corazón, podrás decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y lo hará. Jesús está hablando de dos cosas diferentes. Jesús no está hablando de un momento de aflicción, por el contrario, está hablando de un momento en que la fe debía estar arriba, ¿sí? Pero el pasaje que estamos hablando y en el cual hay muchas referencias en la Escritura, hablan de que los hijos de Dios podemos correr ante su presencia y decirle: Señor, estoy angustiado, no tengo fuerzas, me siento débil, necesito que tú hagas algo por mí. David entonces abre su corazón ante el Señor y le dice: estoy desolado, necesito tu compañía. Y me llama la atención, amados hermanos, estas palabras: está desolado mi corazón. No voy a pedirle que levante la mano porque es algo muy incómodo, pero yo sé que muchos de ustedes oraron por nosotros. Algunos nos llamaron, otros nos escribieron, otros no lo hicieron. Pero si uno calculara quiénes llamaron y quiénes no llamaron, para describir si se sentía solo o acompañado, la respuesta siempre va a ser la misma: sentía mi corazón desolado. Porque aunque tu familia está a tu lado y te abrazan y alientan tu corazón a continuar adelante, tu corazón se sigue sintiendo solo. ¿Cierto? Y eso es lo que David está reconociendo. Quizás su esposa estaba a su lado, su multitud de hijos, pero él le dice al Señor: mi corazón está desolado. Y quiero remitirlos a ese momento donde Jesús está orando en Getsemaní. Y me llama la atención que él viene y dice a sus discípulos: vengan acá, vamos a orar. Y cuando los invita a orar, luego dice a los tres de su confianza: vengan acá, y los aparta un poquito más. Y luego les dice: quédense aquí, y se aparta un poco más. Y entonces quedó solo. Y entonces comenzó a orar y decirle al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando uno lee el relato en el Evangelio según San Lucas, que es el médico, ¿cierto? Lucas era el médico. Lucas es el único que describe que Jesús estaba sudando como gotas de sangre, porque es un proceso del cuerpo cuando tiene mucho estrés. Cuando el cuerpo está sometido a un estrés muy alto, el ser humano es capaz de sudar sangre, clínicamente hablando. Entonces, Jesús está angustiado y dice la Escritura que él, angustiado, oraba más intensamente al Señor, tanto que el Señor envía un ángel, dice la Escritura, para confortarlo, para alentarlo, porque no era un buen proceso, porque no era un momento alegre, porque no era como: listo, voy a la cruz, extiendo mis manos y al tercer día resucito y todos son santos por mi sangre. Él sabía que iba a causar dolor a su cuerpo físico. Él sabía que no iba a ser algo fácil. ¿Y saben qué es lo interesante? Que cuando viene a los tres de confianza, los encontró durmiendo. Hermano, entonces el significado de la copa es soledad, tristeza, dolor. Cuando dice: pasa de mí esta copa. Ese pasa de mí esta copa era todo el proceso. Ese proceso de soledad, ese proceso de sentirse angustiado, ese proceso de dolor que iba a padecer en la cruz.
Como Dios sabía todo lo que iba a acontecer, y como ser humano sabía que iba a causar dolor a su cuerpo físico. Dicen algunos estudiosos, de acuerdo a lo que dice un mismo salmo de David, que el corazón de Jesús estalló dentro de sí por la presión tan fuerte que tenía. El salmista David dice en uno de los salmos, no sé si estoy mal, me parece que es el 83, David dice: mi corazón se derramó como cera dentro de mí, hablando de Jesús. Y el salmo comienza diciendo David: oh Jehová, escucha mi oración, ¿por qué no estás atento? Las mismas palabras de Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ese momento de aflicción, amados hermanos, podemos correr ante su presencia, abrir nuestro corazón y decirle: Señor, estoy angustiado, no quiero nada más. Y miren lo otro, amados hermanos, cuando el apóstol Santiago en su carta habla con relación a esto, dice: ¿hay alguno afligido entre vosotros? ¿Qué dice Santiago? Haga oración. ¿Y está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanza, ¿cierto? Y esto trae a mi memoria una enseñanza que nos dio Robert en alguna ocasión. Y fue una palabra, una frase que él dijo que marcó mi corazón hace mucho tiempo atrás. Y Robert dijo: hay un tiempo para leer la Biblia y hay otro tiempo para orar. Cuando estamos atravesando esos momentos tan difíciles, lo último que uno quiere es leer la Biblia. Y por eso la Biblia dice: haga oración. Derrame su alma delante del Señor. No camufle su verdadera necesidad con algo espiritual que no existe. Mi corazón está asolado, dijo David, perdón. Y quiero describirle algunas cosas que hizo David en el versículo 5 al 6 del Salmo que estamos leyendo. Y David dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. 5 cosas. Número 1, dice David: me acordé de los días antiguos. En medio de esas aflicciones, amados hermanos, no hay nada mejor que recordar lo que el Señor hizo en tiempos pasados. Por eso el Señor le decía al pueblo una y otra vez: acuérdate, recuerda de dónde has salido. Acuérdate que estuviste en Egipto. El recordar, el traer a nuestra memoria lo que Dios ha hecho en tiempos pasados, ha de producir en nuestro corazón fe de que Dios lo va a volver a hacer para nosotros. Yo le decía al Señor muchas noches en esa clínica, y le decía: tú lo vas a hacer otra vez. La pregunta era ¿cómo? Pero la fe era que Él lo iba a volver a hacer. Y después de varios días de estar preguntándole cómo, entonces entendí que eso era problema de Él. Yo solo debía creer de que Él lo iba a volver a hacer. Porque recuerdo estar hablando con mis papás y luego estar hablando con Álvaro,
y decirle, si al niño lo llegan a operar, si al niño le llegan a hacer una cirugía, entonces quiere decir que Satanás ganó la batalla. Porque el anhelo de mi corazón era que Dios lo sanara y no que lo tuviesen que operar. Yo oraba al Señor y creía que lo volvía a hacer, pero lo quería a mi manera. Y después de haber hablado con ellos, como 3 días, algo así, estaba en la clínica, y entonces entró un neurocirujano pediátrico y me dijo, papá, tranquilo, todo está listo. A su bebé lo operamos el lunes. Eso era un viernes. Entonces mi corazón comenzó a entender de que ya no había otra manera sino la cirugía para Emanuel. Sin embargo, ese lunes no se la hicieron porque hubo un problema. No tenía un implemento que necesitaba. Y luego un miércoles y tampoco lo hicieron. Y en esos 3 días como que la fe aumentaba y decíamos, entonces el Señor no quiere que lo opere, entonces tú lo vas a sanar. Pero el viernes de esa semana, a las 2:15 de la tarde, Emanuel estaba entrando al quirófano. Porque esa era lo que Dios había determinado que sucediese, o en su soberanía había permitido que pasara. Entonces, el recordar ha de traer fe a nuestro corazón. Y luego dice David, meditaba en todas tus obras. Hay una diferencia en recordar y meditar. Cuando David está hablando que meditaba en las obras de Dios, está hablando entonces de un pensamiento más profundo en su mente y en su corazón de lo que Dios había hecho tiempos pasados. Eso alienta nuestro corazón, amados hermanos. Y luego un tercer paso que dice, reflexionaba en las obras de tus manos. Ya entonces no solo pensaba y meditaba, sino que comenzaba a reflexionar, a inquirir más profundamente en lo que Dios estaba haciendo y había sido anteriormente. Que Dios había sido bueno, todopoderoso y ahora lo iba a seguir siendo. Y entonces, amados hermanos, esto produce en la vida de David algo que no queremos hacer en medio de la aflicción. Y es que David dice, extendí mis manos a ti. Cuando estamos en los momentos de aflicción, no queremos levantar nuestras manos. No queremos decirle, Señor, la gloria te pertenece a ti. Tú eres digno de la alabanza. A ti te pertenece la gloria. Pero cuando David recordó, meditó y reflexionó, entonces David dijo, si tú te lo mereces todo, si la gloria es tuya, ¿cómo no voy a levantar mis manos delante de ti? Y entonces luego de esto, David extendió su alma ante el Señor como la tierra sedienta que necesita el agua. Esto, amados hermanos, fue lo que produjo estas cosas que David hizo. Ya estamos terminando. Versículo 8. Bueno, en el versículo 7 nuevamente David dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Y es interesante que David dice,
que no esconda el Señor su rostro de él, porque al pasar esto, David dice, seré como los que descienden a la sepultura. Eso está describiendo o hablando acerca de esa necesidad infalible de la presencia de Dios en el ser humano. Cuando nuestra vida está lejos de la presencia de Dios, entonces somos como los que ya están muertos. La vida pierde sentido, todo pierde valor, ya no hay nada por qué vivir. Es la presencia de Dios la que nos da el sentido para vivir. Y el versículo 8, David dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. David dice, hazme oír tu misericordia. A una gran parte de los cristianos nos gusta declarar el poder de Dios, ¿cierto que sí? Declarar que Él todo lo puede, que Él es soberano, que Él es el Rey de los cielos, ¿sí? Que Él es el todo suficiente. Pero ¿sabían una cosa? Cuando en ese momento tan magnífico y especial, en que Dios se le revela al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Dios describe el carácter de su presencia a los oídos del pueblo diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Que venga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero que hago misericordia a millares, a los que guardan mis mandamientos. El Señor no le habló a Moisés y al pueblo diciendo, yo soy el Todopoderoso. Yo soy quien gobierna en el cielo y en la tierra. No, yo hago misericordia a millares. La misericordia de Dios describe un corazón bondadoso y clemente que se compadece de la necesidad de sus hijos, aun cuando Él es soberano y todopoderoso para hacer como bien le parece. Por esa razón, amados hermanos, David dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, que tu corazón se duela por mi necesidad, Señor. Extiende tu compasión sobre mí por la necesidad que tengo en mi vida el día de hoy. David apela a un Dios que es compasivo, a un Dios que se duele cuando sus hijos lloran ante su presencia por una petición y una oración delante de Él. David no está reclamando de que Dios muestre cuán fuerte y poderoso es su brazo, cuánto gobierna el nombre de Jesús. No, David está apelando a que Dios extienda su misericordia. Y amados hermanos, el viernes en la mañana cuando iban a operar a Manuel, entonces mi oración cambió y comencé a decirle al Señor, extiende tu misericordia sobre nosotros. Ten compasión de nuestra necesidad el día de hoy. Si has permitido entonces que nuestro hijo pase por todo este proceso, extiende tu misericordia y permite que todo salga bien en el proceso quirúrgico. Porque como les decía ahorita, esos profesionales, y cada uno es profesional en su área, eso no es a discutir, pero ellos lo dicen con una sencillez y al mismo tiempo con una frialdad en su corazón, cuando te dicen, tranquilo papá, todo está bien, vamos a cortar aquí, vamos a meter allá, vamos a cerrar acá, y listo, todo va a estar bien.
Pero uno en su ignorancia y en su ansiedad quiere saber todo, ¿cierto? ¿Cómo lo van a cortar? ¿Dónde lo van a cortar? ¿Qué van a poner? ¿Cuáles son los riesgos? Y entonces ellos decían, como cualquier otra. Un sangrado, una hemorragia, una infección, se puede perder la vida, no puede pasar nada. Pero esa es su profesión, por eso les decía, no es algo para juzgar. Así como el arquitecto que construye el edificio y sabe que hay unos riesgos. Se puede caer, un terremoto, ¿cierto? Pero él sabe lo que hace. Y entonces uno apela a que Dios tenga compasión. Porque uno sabe que Él gobierna sobre ellos. Amén. Y dice David, hazme saber el camino por donde ande. Y versículo 10 dice David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Quiero que mire estas tres frases. Frase número 1, la que está a la mitad del versículo 8. Hazme saber el camino por donde ande. Frase número 2, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Frase número 3. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Las tres frases apuntan a lo mismo, a saber hacia dónde me tengo que dirigir. ¿Cuál es el paso que yo tengo que dar? Y David le está rogándole al Señor que guíe sus sendas, que guíe su camino. Y quiero transmitirles otra cosa que el Señor nos mostró y nos enseñó en este tiempo. Y es, hay una voluntad universal de parte de Dios para su iglesia. Una parte de esa voluntad universal la vemos reflejada en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión. Cuando Jesús dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, haciendo discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parafraseando, eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y esa es una voluntad universal para toda la iglesia. Toda la iglesia sabe que debe ir a ser discípulos. Pero toda la iglesia no puede ir a todo el mundo. Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de estilo de vida, por una cuestión de preparación y muchas otras cosas. Entonces, si la voluntad universal de Dios es esa, ¿cómo sé yo hacia dónde tengo que ir? Porque se necesita conocer entonces la voluntad explícita y específica de parte de Dios para mi vida. Dios quizás anhela que yo le sirva en Medellín, que yo viva en Medellín, que tenga mi familia en Medellín, y ahí me quiere fructificar y multiplicar. Pero esa es la voluntad específica de Dios para mi vida. Y allí en ese lugar yo debo cumplir la voluntad universal de Dios. Pero quizás para algunos de ustedes no es que estén en Medellín, sino que vayan a otro lugar. Y entonces se convierte en la voluntad explícita y específica para tu vida y no tiene nada que ver con la voluntad de Dios para mi vida. ¿Se me hizo entender? ¿Cuál es el problema? Todos conocemos la voluntad universal de Dios, que seamos salvos y que alcancemos a todos los que podamos. Pero la voluntad explícita de Dios para cada persona no se encuentra explícita, valga, en la Biblia. Se conoce en la intimidad
con el Señor. ¿Usted quiere conocer la voluntad explícita de Dios para su vida? Entonces Dios nos dijo a nosotros, eso lo van a conocer en mi secreto. Y allí no hay intermediarios. Porque a nosotros, al igual que el pueblo de Israel, nos gusta que el profeta suba a la montaña, reciba la revelación y venga y nos cuente qué fue lo que Dios hizo, y como dijo el pueblo, nosotros lo haremos. Porque no nos gusta subir a la montaña. Por eso David dice, enséñame a hacer tu voluntad. Amados hermanos, para que entendamos cuál es el propósito de Dios con lo que estamos viviendo, con la aflicción que estamos padeciendo, hay que ir a su presencia. Allá es que podemos entenderlo. Y cuando mi familia y yo fuimos a su presencia, allí entendimos cuál era el propósito de Dios. Allí entonces el Señor respondió lo que David le preguntó. Enséñame a hacer tu voluntad. Guíame por el camino o por la senda en que tú quieres que yo ande. El Señor, amados hermanos, tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Él quiere que corramos a su presencia. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Incline su rostro ahí donde está, por favor. Y ora al Señor presentando su necesidad. Y prepare su corazón para este momento. Clamamos a ti, oh Señor, en esta mañana, porque tú eres nuestra esperanza, nuestra porción en la tierra de los vivientes. Y al igual que el salmista decimos, ¿a quién tengo yo a los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti no deseamos nada más en la tierra. Por eso en esta mañana te rogamos, escucha nuestra oración. Mira la aflicción que cada uno de tus hijos tiene en este día. Y tú que eres un Dios benevolente y compasivo, extiende tu misericordia sobre tu iglesia una vez más. Sé propicio a la necesidad que tus hijos tienen el día de hoy. Muestra, oh Dios, como en los tiempos pasados, de que tú sigues siendo todopoderoso y todo suficiente. Levanta los brazos de aquellos, Señor, que en este día no tienen fuerzas, y muestra tu fidelidad y tu gloria una vez más.